Pues tienen ustedes la palabra para responder. Muy bien. El paso de la función a la bancarización. En todos estos temas hay que tener cuidado con las palabras, ¿no? Es decir, aquí la llamamos bancarización, ¿no? Es decir, en principio, ya decía antes que la palabra banco se utiliza de formas distintas según el idioma. Formalmente hubo una bancarización en 2011-2012. Es decir, en el momento en que las cajas empiezan a trabajar a través de lo que en España se llama un banco, ¿no? Has hecho un comentario en el sentido de que ahora estamos ante una bancarización. Por eso no sé exactamente qué es lo que quieres decir, ¿no? Es decir, por lo que te decía, ¿no? En principio, un banco ya es, no sé si estás refiriendo al concepto de privatización, de banco privado, ¿no? Es igual una cuestión distinta, ¿no? Desde el punto de vista de lo que significa desde la perspectiva de las administraciones públicas, nosotros esto creo que lo hemos dicho de alguna forma al principio. A ver, para nosotros lo que se hace con el sistema financiero es el 90% de lo que se hace en las políticas anticrisis, en todos los países. Y yo creo que, por ejemplo, en el caso español eso está clarísimo, ¿no? Tiene una política muy enfocada, unos estarán de acuerdo, otros no, con lo que está haciendo, pero muy enfocada a resolver su problema de sobreendeudamiento y su problema con el sistema bancario. Yo creo que lo que hay que hacer en los países o en las regiones en los que el sistema bancario es sano es todo lo contrario. Entonces, no hemos sabido seguramente diferenciar esas políticas. En los países o en las regiones en los que el sistema bancario es sano, hay que protegerlo y enfocarlo hacia la economía real. Creo que no lo hemos hecho. Es decir, creo que en todos estos años hemos tenido una continua convulsión institucional, y no va a entrar ahora si es responsabilidad de unos, de otros, de los demás allá, pero la realidad es esa, una continua convulsión institucional que ha llevado a que nuestros gestores y el propio Kutxabank estén más que pensando en qué hacemos para financiar las pymes, para financiar a los autónomos, pensando en qué banco compramos, pensando en cómo hacemos frente a la ley que viene dentro de 3 meses, etcétera, ¿no? Evidentemente, ya lo hemos dicho, el que las entidades financieras tengan una u otra forma jurídica es algo esencial. Lo acabamos de ver ahora en esa postura radical de Alemania frente al Banco Central Europeo, cuando ha habido simplemente un riesgo de que desde Europa se pudiese entrar a intervenir o a supervisar a sus cajas de ahorros. Se ha enfrentado, de hecho, que ni hablar, por si acaso, ¿no? No porque estén mal, porque tienen problemas con algunos bancos públicos, no con las cajas de ahorros, ¿no? No porque estén mal, porque están dispuestas a defenderlas a toda costa. Porque izquierda, derecha y centro saben perfectamente lo que se juegan en ese tema, ¿no? Porque saben que es esencial para defender su economía real. Y los países que han apostado por la economía real han apostado por cajas de ahorros y han apostado por cooperativas de crédito, ¿no? Al final cumple una función similar, ¿no? Incluso en los análisis que se han hecho en Europa, desde el punto de vista de eficiencia, tanto en el posicionamiento en el momento en que estalla la crisis, como de comportamiento a lo largo de la crisis, el orden normalmente suele ser similar en los distintos análisis. Primero, las cooperativas de crédito de consumidores suelen ser los que tienen un comportamiento más eficiente, después las cajas de ahorros y luego la banca privada, ¿no? Por cierto que luego lo diré, pero no he cuestionado los grandes bancos en general, pero bueno. Bien. Bueno, el término apropiación. Bueno, esto lleva un término valorativo detrás, ¿no? Pero bueno, o sea, en derecho se habla de apropiación debida, apropiación indebida, pero de hecho hay una transferencia evidente de capacidad de decisión. Es decir, lo que antes de la constitución de las fundaciones bancarias tenía una capacidad de decisión en entidades públicas, ahorradores y trabajadores, a partir del momento de la constitución de las fundaciones bancarias deja de ser así. Y entonces los que tienen capacidad de decisión es un núcleo de 15 personas de las que solo 3 tienen una representación, representan a alguien. Los otros se van en lo sucesivo a nombrar a sí mismos, ¿no? Bien. Desde el punto de vista de desarrollo normativo, vamos a ver, aquí hay 2 temas. Primero, lo que podemos hacer a través de una ley de cajas. Yo creo que desde el punto de vista de desarrollo de la norma de fundaciones bancarias es muy poco. Es muy poco, desde luego, si se respeta lo que dice la ley estatal de fundaciones bancarias sobre lo que es básico y lo que no es básico. Entonces, las capacidades de desarrollar diferenciándose en cuanto a contenidos es muy pequeña. Otra cosa es que seguramente en cualquier alternativa de las que se puedan diseñar, o incluso en las fundaciones bancarias, porque ya sabemos que la capacidad de decisión, o por lo que ha dicho el MOU, o por lo que dice el MOU, o por voluntades políticas, pero seguramente tiene los días contados, viendo lo que ha pasado en Italia, en cualquiera de las opciones va a ser necesaria voluntad política para defenderse frente a posibles cambios normativos futuros, en cualquiera, ¿no? Entonces, el que haya una ley, aunque sea autonómica,
que establezca marcos para, digamos, dar cobertura a lo que se quiere hacer, pues siempre será bueno. Ahora, ya digo que en lo que es desarrollo de la ley de fundaciones bancarias, el margen es muy pequeño, ¿no? Se puede hacer un desarrollo, pero la ley dice lo que es básico y lo que no es básico y no da demasiado margen para el desarrollo, ¿no? ¿Tiene vuelta atrás? Bueno, el problema es que, como hemos dicho, esto es un núcleo de confianza mutua, si queréis. A partir del momento en que se constituyen estas fundaciones y estos patronatos, el que se pueda dar marcha atrás, hombre, independientemente de que pueda haber impugnaciones en tribunales de las decisiones y tal, pero suponiendo que la decisión de transformación en fundación bancaria es firme, el que se pueda dar marcha atrás ya va a depender de la voluntad de esas 15 personas. Es decir, en principio se supone que esa voluntad inicial va a estar muy ligada a las actuales instituciones o a los partidos políticos que han puesto en marcha el proceso, pero dependerá de su voluntad. Son 15 personas que tienen capacidad de decisión por sí mismas, ¿no? Bien, sobre este tema de la convocatoria de las asambleas, por un lado, comentabas este tema de votación de todos los puntos a la vez, ¿no? Y segundo, el tema de la obligatoriedad y la posibilidad de sanciones a los que voten en contra, ¿no? Vamos, aquí hay dos puntos distintos, ¿no? La votación de todos los puntos a la vez, desde un punto de vista lógico, pues sí parece discutible, desde un punto de vista lógico, pero la verdad es que no lo hemos analizado jurídicamente. Es decir, no podemos decir que tenga que ser así o no. Digo que no parece lógico porque, evidentemente, con esa argumentación estaríamos dando el visto bueno a cualquier tipo de configuración, cualquier decisión estatutaria, estaríamos dejando en manos del Consejo lo que es una decisión de la Asamblea, ¿no? Entonces, ya no tendría sentido llevar a la Asamblea si no tiene capacidad de decidir, ¿no? Pero bueno, digo que es una reflexión lógica, no es una reflexión jurídica, ¿no? Otra cosa es el tema de la obligación de los miembros de la Asamblea, ¿no? Porque ahí sí nos parece un poco sorprendente la argumentación que se utiliza, desde luego, ¿no? Sorprendente, yo no sé si es un resultado del nerviosismo del momento o qué, pero bueno, desde luego el informe que hemos visto en las bases pues coincide con lo que nosotros pensamos, reconoce expresamente que la ley de disciplina de las entidades de crédito solo afecta a administradores y a directivos, dice, con lo cual los miembros de la Asamblea, si se les intenta exigir o si se les intenta sancionar, podrían oponerse, y luego utiliza una expresión de algo así como que de todas formas el Banco de España sería proclive a sancionarles, ¿no? Y claro, esto es algo, digamos, tan fuera de lo jurídico que nos resulta sorprendente que en un tema de esta trascendencia se utilice, ¿no? Es más sorprendente que otra cosa, ¿no? Bien. No creemos que tiene absolutamente ninguna base. E incluso el mismo informe reconoce que las normas sancionadoras se interpretan siempre restrictivamente. Es decir, que tiene que estar perfectamente claro si se expanden a un supuesto distinto del que prevé la norma, el por qué, ¿no? Pero bueno. Vamos a ver. Lo de la obligatoriedad. Hombre, pues me alegro de que el señor Damborenea pues saque este tema, porque es que hasta ahora no nos lo ha dicho nadie. Es decir, ¿qué entendemos? Vamos a ver, estamos entendiendo por obligatorio que si tomamos medidas para dejar de cumplir esos requisitos al 29 de diciembre, ¿seguimos estando obligados? ¿Que no se pueden tomar medidas? ¿Que está prohibido tomar medidas que nos saquen del cumplimiento de esos requisitos antes del 29 de diciembre? No sé si te he entendido o le he entendido bien, como quieras. Hasta ahora no nos lo ha dicho nadie, ¿eh? Es decir, cada vez que hay y esto es algo que pasa todos los años, cada vez que hay una modificación en la normativa societaria, se establece, pues bueno, pues las entidades que cumplan determinados requisitos, pues deberán transformarse en tal otra modalidad antes de tal fecha. Sí, claro, pero nadie ha interpretado nunca que mientras tanto no puedan tomar medidas para dejar de cumplir esos requisitos. Eso es algo, pero bueno, que se repite, digamos, todos los años en la normativa societaria. Aunque igual no he entendido bien, ¿eh? Igual no he entendido bien, pero si esto no es así, igual tenemos que profundizar en la normativa desde un punto de vista del que no hemos profundizado hasta ahora, ¿eh? Vamos a ver. Igual en una línea parecida, cuando me preguntaba Josune, si gaur egun ceteris paribus, si hay obligación. No sé si te entendía exactamente muy bien, ¿no? Gaur egun, en las mismas condiciones, no sé si te entendí esta pregunta. Sí. Gaur egun obligatoriedadea dagoala. Gaur obligatoriedadea dago. Zuk ez aldatu beharko gauke. La obligatoriedad existe el 29, la obligatoriedad existe ya.
hori da esan. Sí, bueno, pues he explicado, es decir, la respuesta es la misma, ¿no? En este sentido, ¿no? Es que hasta ahora, la verdad es que hemos hablado de este tema en muchos sitios, nadie nos ha argumentado en sentido contrario, porque ya digo que es lo que sucede en prácticamente todas las modificaciones de la normativa societaria, ¿no? Es decir, es la misma terminología y siempre se interpreta así, ¿no? Bien. Vamos a ver, sobre este tema de 4 años para hacerlo. Bueno, yo ahí me refería al modelo, digamos, jurídico-institucional de las cajas de ahorros, ¿no? Es decir, no otra cosa. Me has hecho referencia a que en el 2011 se hicieron unas valoraciones sobre el tema de la importancia de la dimensión, la capacidad de la solvencia, ¿no? Bueno, nosotros no cuestionamos el concepto de los grandes bancos en todos los casos, ¿no? Es decir, bueno, pues evidentemente es lógico que en todas las regiones o países y tal haya una proporción entre distintos modelos, ¿no? Lo que hemos cuestionado es la lógica de que las cajas de ahorros se conviertan en grandes bancos. Es otra cosa, ¿no? Como también apostamos porque las cooperativas de crédito tengan su espacio, ¿no? Pero es otro modelo y cada modelo tiene su espacio, ¿no? Pero nosotros con el tema de los 4 años nos referíamos al modelo. Es decir, sabiendo ya desde el 2010 que el modelo de cajas de ahorro en España estaba en cuestión y que, por lo tanto, iba a haber un riesgo institucional permanente alrededor de este modelo, hemos tenido 4 años para diseñar alternativas. Ir a un modelo que supiéramos más estable, que ya fuese de banco público, mixto, cooperativa de crédito. Pero había que haber dado pasos adelantándose a la ley, adelantándose a los posibles cambios futuros, pienso yo. Bien, a eso me refería. Bien. Sí, el porcentaje de transmisión. Bueno, el porcentaje de transmisión que sería necesario transmitir, yo creo que está claro. Es decir, la conversión en fundaciones bancarias es obligatoria creo que es a partir del 10%. Luego, las cajas tendrían que tener menos del 10% del banco para no estar obligadas a transformarse en fundaciones bancarias, ¿no? Bueno, depende cómo valoremos el capital. En base a contabilidad, 4.500 millones, ese sería el 100%. Pero estás dando por supuesto que estamos hablando de ventas. Nosotros hemos hablado de cesión, no de venta. Es decir, en principio parece que no sería lógico pedirle a nadie que pague por algo que ya tiene. Estamos hablando de sustituir una capacidad de decisión actual por una capacidad de decisión canalizada de otra forma. Nosotros, puestos a concretar esto, estamos hablando de por qué no se hace una reforma del contrato de integración en el que las partes anteriores, y quizás tienen que intervenir directamente, si se quiere, otros interlocutores, no sé si las diputaciones o quien sea, pues bueno, pues lo que hasta ahora lo hemos hecho de esta forma, pues a partir de ahora lo hacemos de esta otra, y las acciones de Kutxabank, si es necesario, pues en no sé qué determinado porcentaje, pues en lugar de las cajas de ahorros, pues se atribuye directamente a una entidad pública. Bueno, puede haber muchas fórmulas, ¿no? La caja saneada. Bien. ¿A qué se debe? Pues evidentemente a muchos años de buena gestión. O sea, yo creo que ahí tenemos pocas dudas. También hemos cuestionado repetidamente que la gestión de los últimos 4 años haya sido adecuada. Pero bueno, evidentemente es una opinión, y con la gestión de los gestores de entidades privadas siempre hay que ser prudente, pues porque siempre es un tema difícil, ¿no? Es un tema difícil y muy complejo, y especialmente en estas circunstancias. Pero bueno, hemos expuesto los puntos. Yo creo que pensamos que desde un punto de vista estratégico han sido más importantes o más negativos desde nuestra perspectiva, ¿no? Ya te comento antes, yo no creo, en principio, que podemos decir así en general, que los bancos grandes son negativos o perjudiciales en todos los casos. No hemos dicho eso, ¿no? Sobre el MOU. Bueno, vamos a ver. Esto es importante porque, aunque una y otra vez se ha hablado de la normativa europea, no hay ninguna normativa europea, ni que haga nada contra las cajas, ni que hable de las fundaciones bancarias, ni está nombrado en ningún sitio, ¿no? Lo que existe es el MOU. El MOU, que ya sabéis que no es una normativa, es un pacto entre las instituciones europeas y el Gobierno de España, ¿no? Entonces, en el MOU, en realidad, lo que se cuestiona es el concepto de bancarización, es decir, esa interrelación entre las cajas y los bancos, y entonces se cuestiona ese concepto de bancarización con dos perspectivas que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Que en la versión que se ha utilizado en castellano hablan de mayoría, es decir, que tendencialmente las cajas deberán avanzar hacia perder la mayoría en los bancos, ¿sí? Y hay otra redacción, que es la original, la inglesa, y por lo tanto la válida, que habla de control. Es decir, que ni 90, ni 70, ni 50, ni 30, como proponía el presidente de Kutxabank. Es decir, que tendencialmente se tiene que avanzar a que las cajas no tengan control sobre los bancos, ¿no?
Es decir, ¿esto qué quiere decir? Que incluso, aunque se opte por la vía de fundaciones bancarias, que son las que han sustituido a las cajas, etcétera, lo previsible es que sea una tendencia progresiva. Habría que saber que también va a necesitar una gestión política importante de defensa de esos retos, ante esos retos, ¿no? Bien. El dictamen del Consejo de Estado sobre la ley de cajas de Navarra. Vamos a ver. Yo no tengo una... Pues espero... No, es... no te decía que no tengo o no tenemos una opinión en concreto sobre ese dictamen, pero lo que sí es cierto es que, vamos a ver, lo que comentaba antes, en este momento, con la ley de fundaciones bancarias que tenemos, el margen para que las comunidades autónomas desarrollen esa ley de forma diferenciada es muy pequeño. Es muy pequeño. Entonces, seguramente intentar utilizar una ley autonómica para abrir un margen de decisión importante dentro de ese marco, pues iba a ser complicado, ¿no? Y los márgenes que da a efectos de regular el patronato de una forma u otra, yo creo que son muy pequeños, ¿no? Otra cosa es, ya lo he dicho antes, que pudiéramos utilizar esa misma ley para dar estabilidad jurídica a lo que se consensuara como una opción alternativa, o sea la que sea, porque cualquier de las opciones, o la de fundaciones bancarias o cualquiera de las que hemos propuesto nosotros, va a estar sometida a un constante riesgo, teniendo en cuenta cuál es el contexto institucional. Bueno, sobre las negociaciones con el Gobierno de Madrid, ¿cómo se llevan las negociaciones con un gobierno que tiene mayoría absoluta? Bueno, vamos a ver. Yo creo que esto debería ser de una forma razonable. Vamos a ver, nosotros esto lo hemos repetido muchas veces. Cuando el proceso se puso en marcha desde el año 2011, y después repetíamos, vamos a ver, repetidamente se está diciendo que esto es culpa del Banco de España, esto es culpa del Gobierno Central, nos están obligando a... Diciendo, bueno, vamos a ver, ¿qué interés puede tener el Banco de España? ¿Qué interés puede tener el Gobierno Central en destruir la economía vasca? Es decir, no creo, o cuesta creer, que las discrepancias políticas o las enemistades políticas pueden llegar hasta ese punto. Porque, aunque solo fuese por una cuestión de imagen pública, ¿no? Es decir, si esto se proyecta ante la sociedad, como diciendo, pues hay un determinado grupo que a través de utilizar determinadas leyes o determinadas normas o a través del Banco de España está tomando medidas que están poniendo patas arriba nuestro sistema financiero, eso sería un escándalo de tal magnitud que tendría un coste político impresionante. Ni tampoco creo, ni quiero pensar, que en ningún partido, ni el que está ahora en el Gobierno central, ni el que estaba antes, tengan ese tipo de voluntades. Creemos que, efectivamente, no solo en este tema, sino en otros aspectos de las políticas anticrisis, ha faltado capacidad de adaptación a lo que eran las necesidades de nuestro tejido productivo y de nuestro tejido financiero. Pero no estamos de acuerdo en ese discurso de que todo es culpa de otros. Es decir, creo que hay muchas cosas que nosotros hemos hecho mal precisamente por no saber diseñar alternativas y no saber tener capacidad, en cierta forma, capacidad autocrítica. Yo creo que de una forma razonable explicar al Gobierno central en qué era diferente lo que estaba pasando con las cajas de ahorro en el Estado, en qué son diferentes las cajas de aquí, intentar defender una opción distinta, forzar si hace falta esa opción distinta a través de determinadas medidas institucionales, pues no sé, hubiera habido muchas formas, ¿no? Lo contrario, sí, decía que lo contrario creo que tendría que ser pensar que, bueno, pues nos tenemos que dejar destruir la economía vasca porque tenemos un gobierno y un Banco de España en Madrid que quieren destruir la economía vasca. Claro, eso, yo creo que no sé si es real, creo que no es real y creo que si fuese así hubiera habido una utilización política de esto mucho más importante y no la ha habido, ¿no? Por alguna razón, ¿no? Pienso, ¿no? Es la impresión. La última pregunta, dar marcha atrás a la bancarización, ¿cómo? No creo que hemos puesto nosotros eso entre las alternativas. Porque, bueno, aunque se ha hablado de esto, nos parece en principio de las opciones que ahora están encima de la mesa la más compleja. Porque efectivamente la regulación que se ha establecido en la última ley sobre las cajas es restrictiva
y habría que hacer muchos cambios mucho más complejos que lo que podrían articularse a través de una transmisión de acciones, como algunas de las opciones que hemos comentado antes, ¿no? Sería pasar otra vez la titularidad bancaria de Kutxabank pues, no sé, a cada una de las cajas y tal. Me parece que formalmente y materialmente sería en principio mucho más complejo y desde un punto de vista de fondo nos encontraríamos con los problemas de la última ley para el mantenimiento de la figura de cajas de ahorros, ¿no?